Digital TV, el canal online que lo tiene todo. Vapeo Informado, un espacio libre y sin fronteras. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva emisión de Vapeo Informado, un espacio libre y sin fronteras. Yo soy Alejandro Pozo y les doy la más cordial bienvenida a este lunes de podcast, donde siempre tenemos invitados con temas muy interesantes. Y en esta ocasión, pues no es la excepción, vamos a tener a un invitado de profesional de la salud, fisioterapeuta. Él es Luis Estrada. Luis, bienvenido, muchísimas gracias por tu tiempo. Y si nos puedes decir quién es Luis, qué hace un fisioterapeuta, qué se dedica, un poco sobre ti. Hola Alex, ¿qué tal? Pues muchas gracias por permitirme estar en este lugar, que pues la gente nos conozca y conozca lo que hacemos y pues platicar un poquito acerca de estos temas tan importantes. Pues bueno, quisiera comenzar. Soy el fisioterapeuta Luis Estrada, a la orden. Eh, Mira, nosotros somos un personal de la salud que ha tomado mucho auge últimamente, puesto que nosotros trabajamos de la mano de forma multidisciplinaria con muchos médicos de especialidad. Yo en lo personal me relaciono mucho en el área de traumatología, ortopedia y área deportiva. Pero pues tenemos muchos pacientes en clínica de muchos ámbitos como geriátricos, pediátricos, entre muchos otros. Ok, ¿y en dónde estudiaste? Y pues una pregunta que me parecería muy interesante es si en la carrera de fisioterapia les enseñan sobre qué es la reducción de daños y más la reducción de daños como estrategia de salud pública en ciertos problemas de salud. Claro, mira, yo estudié la licenciatura en fisioterapia en mi alma mater, IPET Campus Tlalpan, y bueno, como tal, cada escuela, cada colegio, su, digamos, materias, plan de estudios que tienen es un poquito diferente. Sin embargo, donde yo estudié mi alma mater, vemos muy pobre ese tema de ámbito de reducción de riesgos, ¿no? Ya es algo que a lo mejor forjamos o hacemos un poquito más fuerte al estudiar cierto tipo de cursos, de especialidades. Ajá. Entonces, siento que todavía es algo que en México, por lo menos, todavía está muy pobre en ese ámbito de estudio. Sí, exacto. Y es que, bueno, te platico un poco. En nuestro pasado Congreso Multiperfil expuso la doctora Jessica Esquivel, que es una médico muy joven, y ella nos comentaba precisamente lo que nos dices, que la reducción de daños no se toca en las universidades, no hay ese tema, y pues los más jóvenes, sobre todo los que están estudiando en este momento, pues deberían exigir, ¿no? A los profesores o a las universidades que les hablen sobre estos temas, porque como bien dices, no es un tema que se hable mucho, ¿no? Pero a pesar de esto, tú como profesional de la salud, ¿conoces sobre tabaquismo y las enfermedades que se derivan del consumo de tabaco combustible? Claro, es un tema bastante grande. Realmente es algo que sí tenemos que tocar en estudio en universitario, pero pues bueno, antes de explayarme un poquito más, pues sí me gustaría comentarte, ¿no? Precisamente el tema o una problemática en México es que precisamente como no tenemos ese estudio y como te comentaba, muchas veces tenemos que estudiarlo de forma abierta en algún tipo de curso, especialidad. Algo muy curioso que me ha tocado ver es que todas esos cursos o especialidades las emiten personal extranjero. Entonces, algo muy común es que vemos gente de Colombia, de Argentina, que vienen a emitirnos ese tipo de cursos y capacitaciones, ¿no? Entonces, y respecto a tu otra pregunta,
Pues creo que es algo muy complejo, puesto que el tabaquismo es algo muy, muy, muy complejo. Realmente, eh, pues me gustaría comentarte, ¿no? O sea, realmente hay una afectación desde la primer fumada que una persona puede darle un cigarro hasta cómo se puede acomplejar y derivar tanto a una persona ya que es crónico fumadora, ¿no? Entonces, realmente, pues es bastante extenso lo que podemos llevar sobre este tipo de enfermedades, porque al final de cuentas es una enfermedad del tabaquismo, sí se considera como una enfermedad. Eh, Como comentabas, la fisioterapia se puede decir que es una carrera relativamente nueva. ¿Crees que no haya información sobre tabaquismo en esta carrera por ser nueva o crees que es generalizado en todas las áreas de la salud? Eh, no precisamente porque sea nueva, sí, anteriormente, antes de que se le diera este auge a a la fisioterapia, perdón, el ámbito de medicina pues ya tenía un estudio previo, ¿no? Entonces, y aún así, como medicina general, creo que todavía les faltaba muchísimo, por eso es que se empezó a derivar especialidades como cardiorrespiratoria, ¿no? De esta forma que ya pudieron darle un estudio un poquito más complejo a ese tema, ¿no? Pero lo mismo pasa en fisioterapia. Nosotros como licenciados en fisioterapia somos licenciados, por así decirlo, de forma general, y también hay formalidades de especialidad en cardiorrespiratoria, ¿no? En deporte, en diversas ramas, pero como tú lo dices, ¿no? A lo mejor en el ámbito que tocamos más ese tema del tabaquismo es en el área cardiorrespiratoria y pues obviamente por muchas conclusiones en el área oncológica. Cuando ustedes como fisioterapeutas reciben a un nuevo paciente, le preguntan sobre sus antecedentes, si tiene antecedentes de tabaquismo. Claro, de hecho, bueno, todo paciente al ingresar debe de tener, incluso hasta por ley, un expediente, una historia clínica. Y algo de los factores más importantes a preguntar siempre es si es fumador, entre otras cosas. Esto tiene muchísima relevancia respecto a al diagnóstico del paciente y al pronóstico que le podemos dar de acuerdo a la situación o diagnóstico de cada paciente. Cuando, ¿qué repercusiones tiene en la salud un paciente que recibes que es fumador? Eh, pues mira, lo principal que pudiéramos esperar en cada paciente es un envejecimiento prematuro. Digamos, a nivel celular, todas las células llevan algo que se llama apoptosis, que es que se van muriendo. Al momento de que un paciente ya es fumador, al quitarle oxígeno, al llenar de toxinas sus células, empiezan a morir. Entonces, si lo vemos a gran escala, es un envejecimiento prematuro. Uh-huh. Ahora, esas células del cuerpo, pues no solamente se quedan células, sino se quedan sistemas más grandes que van como a los músculos, a los huesos. Entonces, al empezar a morir, perdón, empieza a formar algo que se llama sarcopenia, que es igual muerte celular del músculo. Lo mismo pasa con los huesos, que es cuando ya empiezan a formar procesos de osteoporosis. Entonces, es lo primero que esperamos de un paciente fumador o crónico fumador, que ya esté llegando a ese tipo de procesos, un proceso de sarcopenia y de osteopenia. Entonces, ya es lo primero que nos complica en un problema, un proceso de rehabilitación. Ahora, ¿qué tipo de problemas atienden ustedes como fisioterapeutas y de qué manera se puede relacionar o de qué manera puede afectar lo que dices, por ejemplo, de la muerte prematura celular? ¿De qué manera afecta en esos problemas que se van a tratar con un fisioterapeuta? Eh, pues mira, algo que pues también es de entrada y que a lo mejor me estoy como saltando un poquito, pues bueno, ya sabemos que el tabaquismo va a tener repercusiones en el área cardiopulmonar. Eso también es como de entrada, ¿no? Pero algo que podemos ver muy a común, por ejemplo, en mi caso, que yo me enfoco un poquito más al área de traumatología ortopedia, es un ejemplo muy absurdo, una fractura muy sencilla.
Como ya tenemos un paciente fumador, yo voy a esperar que mi paciente que es fumador y tuvo una fractura, tarde o le dé yo un pronóstico mucho más tardado en su recuperación en contra de un paciente que no ha fumado en su vida. O sea, nos podemos ir hasta el doble de tiempo de un pronóstico de recuperación de una fractura. Eso es como un ejemplo que te podría dar. Por ejemplo, en un ejemplo así más pues sólido, ¿cuánto se tarda en recuperar una persona que no fuma versus alguien que sí? Un ejemplo muy sencillo y en relación a una persona adulta promedio, una recuperación de una fractura que ya está estable, que a lo mejor ya fue consolidada en un método quirúrgico o que simplemente hubo una inmovilización del miembro, esperamos que tenga una recuperación de 4 a 6 semanas aproximadamente. Pero si nuestro paciente es fumador, entonces ya esperamos o damos un pronóstico incluso de 8 a 12 semanas. Realmente sí es una diferencia bastante grande. Y los pacientes pues lo notan, supongo, ¿no? O sea, si tienen un paciente fumador, sí le dicen, oye, tu recuperación va a ser mucho más tardada porque eres fumador y por estas condiciones. Claro, sí lo tenemos que mencionar. Muchas veces, pues, algunos pacientes sí nos llegan a preguntar, oye, ¿por qué tanto tiempo? Entonces ya es ahí donde tenemos que explicarles también, mira, tienes un proceso donde tus huesos ya no tienen la misma densidad ósea a que el tiempo que antes de que tú fumaras, entonces pues ya la recuperación ya no es exactamente igual, ya se vio con un proceso de retraso, por así decirlo. ¿No? Porque ya la mineralización ósea ya no es completamente igual. Ya ha habido un cambio metabólico bastante importante. Entonces sí, ya hay un cambio en los tiempos que aproximamos. Y aparte de fracturas, por ejemplo, ¿en qué se ve lo que nos mencionabas de la muerte prematura de las células? Pues como te mencionaba también, a un punto, un sistema muy importante es el sistema muscular. Entonces, cuando nosotros también vemos un paciente fumador, empezamos a verlo que pierde músculo de forma excesiva, porque esa muerte celular en los músculos es algo que se ve a simple vista. Simplemente un músculo al empezar a morir, perdón, se empieza a ver, a notar mucho más delgado y pues por obvias razones el paciente va a comenzar a perder fuerza y ya va a tener limitaciones funcionales a la hora de hacer sus actividades. Entonces, aparte de que, por ejemplo, lo que dicen, si eres fumador vas a estar sofocado, no vas a poder respirar bien, tu condición ya no es la misma, también va a empezar a perder fuerza. Entonces, eso lo va a empezar a limitar en sus actividades de la vida diaria. Eso es un hecho. Oye, y bueno, quiero darle la bienvenida a nuestra compañera Angélica Cabrera que se integra a esta conversación. Bienvenida, Angélica. Gracias, buena tarde a todos. Una disculpa, pero bueno, tenía problemas técnicos para variar. Buenas tardes. Una disculpa y un gusto, Luis, que ustedes hayan aceptado la invitación. Un gusto. Muchas gracias, gracias a ustedes. Gracias, Alex. Sí, pues lo que nos comentaba es que es muchísima la diferencia de un paciente que fuma que no fuma. Que, por ejemplo, las fracturas son prácticamente el doble de tiempo que se tarda en recuperar una persona fumadora. La pérdida de músculo, por ejemplo. Ajá, exactamente. Entonces, sí, estaba escuchándolos atentamente y de pronto, bueno, Luis, de lo que hacemos, parte de lo que hacemos en Vapeo Informado, justamente es llevar información un poco más digerida y sencilla, por llamarle de alguna manera, a la audiencia, ¿no? Porque a nivel médico, y lo comprobamos ahora contigo, a nivel profesionales de la salud, es un poco más, digamos, elevado el lenguaje, ¿no? De repente la gente no, digamos, Alex y yo estamos familiarizados y demás, pero esta parte que comentabas de la pérdida de músculo y de cómo se va extendiendo o duplicando inclusive, por ejemplo, el tiempo de recuperación entre pacientes, digamos como en un lenguaje más sencillo, y voy a hacer una pregunta aquí particular de, por ejemplo, a estas personas fumadoras que tú atiendes y que es donde te das cuenta cuánto tiempo tarda en recuperarse un fumador y un no fumador,
¿lo ves, por ejemplo, en pacientes muy jóvenes o ya muy adultos? O sea, ¿cómo sabes identificar, por ejemplo, este tipo de recuperación más lenta? ¿Qué es lo que te lleva, imagino, además del consentimiento informado y ¿no? de la primera entrevista y demás, a entender que tiene muchos años fumando? Claro. Bueno, para esto, pues sí existen muchos factores. O sea, uno de ellos es el saber que ya es una persona fumadora, y en muchas ocasiones sí le tenemos que preguntar, oye, ¿sabes cuánto tiempo llevas fumando? ¿No? Entonces, el tiempo que ellos también ya nos digan que han fumado, pues es muy útil para nosotros el saber o ya predisponer si tenemos ahí un factor de riesgo, ¿no? Que en este caso pudiera ser la osteoporosis o que una fractura no tenga un buen pronóstico. Uh-huh. Y entre otros factores también, porque también influye muchísimo la edad. Digo, no va a ser exactamente lo mismo un chico de 20 años que a lo mejor ha fumado durante 5 años, ya tiene pues un daño importante, podríamos pensar, pero tiene 20 años, a una persona que, por ejemplo, ya tiene 80 años y nos ha dicho que ha fumado básicamente toda su vida. Entonces, pues sí, ya esperamos tener un pronóstico un poquito más complicado. Entonces, básicamente en esos estándares nos tenemos que basar para tener nosotros nuestras precauciones. Ok, lo pregunto porque, por ejemplo, en la encuesta nacional, ¿no? de salud y nutrición, que se hace, bueno, se hace cada año y luego se suspendió un poco por la pandemia y ahora ya está por salir, si no es que ya salió la última edición, comentan que, o bueno, se ha documentado más que comentado, se ha documentado que ahora se comienza a fumar desde mucho más temprana edad, ¿no? O sea, inclusive entre 8 y 10 años. Justo por eso me llamaba un poco la atención, porque digamos, las personas que llegan contigo, ¿no? Como fisioterapeuta, digo, ya sé que puedan ser de todas las edades, pero no lo sé, digamos, en un promedio de tus pacientes que pudieran ser adultos, digamos, como medianos, ¿no? Y adultos con más edad, o sea, tú logras identificar, incluso no sé si se pueda, digo, a lo mejor es una pregunta absurda, pero es que tú estás en contacto directo con ellos, ¿no? Se pueda percibir físicamente esta afectación. La mayoría de las veces no es como algo muy evidente, pero a lo mejor ya un poquito con la experiencia te vas formando como, bueno, esta persona tiene ciertos aspectos de fumado, ¿no? Que lo pudiéramos ver ya algo un poquito más complejo o observador de forma más analítica, por así decirlo, los dientes amarillos, los dedos también, ¿no? A veces hasta el olor, pues también, obviamente, los delata, ¿no? Entonces, pues sí, ya hay como que, ahora sí que de forma personal, pues ya vas formando ese aspecto clínico, ¿no? Pero posiblemente una persona que no es profesional de la salud, de momento te diga, ay, esta persona no es fumadora y lo crees, ¿no? Pero pues bueno, ya uno va cachando ciertas mentiras que van diciendo algunos pacientes, porque también nos ha llegado a suceder, ¿no? Que, por ejemplo, va un chico de 20 años acompañado de sus padres y dice, no, no soy fumador, no he fumado, ¿no? Entonces también nos llegan a mentir algunos pacientes, por cualquier razón, pero llega a suceder. ¿Y han tenido pacientes que específicamente vayan por alguna afectación directa del tabaquismo? Pues no sé, se me ocurre que a lo mejor dolor articular, ¿no? Y digas, pues es que esto más que por cualquier otra cosa es por fumar. No me ha tocado precisamente, pero bueno, el ejemplo como tú me lo mencionas, pero donde sí te pudiera mencionar el área donde definitivamente van sí o sí a causa del tabaquismo, es el área oncológica, ¿no? Entonces, ahí sí, pues bueno, se escucha muy feo, muy directo, pero la mayoría de los pacientes fumadores residen en el área oncológica por cualquier tipo de complicación, incluso no solamente cardiopulmonar, como te comentaba, sino también pudiéramos presentar problemas como tumores, incluso en cualquier parte del cuerpo, no solamente en áreas específicas, ¿no? Y eso se deriva al área de oncología, perdón. Y
todo eso sí lo tenemos que trabajar nosotros también como fisioterapeutas, porque muchas de sus complicaciones van a afectar directamente a la funcionalidad del paciente. Y nosotros trabajamos muchísimo más en el área funcional del paciente, el área médica. El área médica nos determina, necesitas este medicamento, el control de esto y demás. Pero nosotros como fisioterapeutas trabajamos en el área funcional. Entonces, si el problema de este paciente fumador, que, un ejemplo, tuvo cáncer de mama, entonces va a tener problemas como linfedema en miembros superiores, dolores espontáneos, obviamente problemas articulares, y eso es lo que trabajamos nosotros como fisioterapeutas, esas problemáticas. Ok. Oye, ¿y ibas a preguntar algo, Alex? Ok. Tú has escuchado dentro de toda esta práctica médica, ¿no? Y sobre todo porque ahorita estás comentando justamente la interacción que tienes con otras especialidades para poder derivar a los pacientes, ¿no? Que requieren, o que sí lo requieren. ¿Has escuchado hablar de vapeadores? Claro, sí, sí, sí. Ok, ¿y qué opinión tienes de ellos? Pues mira, creo que sí es una herramienta muy útil. Ujú. De hecho, es algo que pues lo hemos llegado a comentar entre profesionales de la salud, posiblemente entre algunos médicos o colegas, que es una herramienta muy útil. Realmente sí nos sirve bastante en pacientes fumadores para trabajar esa pues adicción a la nicotina. Realmente sí es bastante útil. Lo malo actualmente en México es que no existe una regularización del vapeador que podamos nosotros, por así decirlo, dosificar para un paciente que es fumador o pretendes dejar de ser fumador. O, por ejemplo, en este ejemplo que yo les daba de un paciente oncológico, decirle, lo más sencillo sería decirle, deja de fumar. Pero, a pesar de que él ya tiene una enfermedad oncológica, no podemos cortarle o tajar el cigarro por la nicotina o el síndrome de abstinencia que podríamos causarle. Entonces, en estos casos nos es muy útil, pero pues tampoco podemos decirle a un paciente oncológico en el hospital, por ejemplo, de oncología, oye, ¿sabes qué? Consíguete un vapeador sabor sandía, ese te va a servir, ¿no? Entonces, sí es muy importante tener ya una regularización o una producción controlada de los vapeadores para nosotros poder dosificar y poder trabajar a los pacientes de esa manera. Pero sí lo platican entre el gremio, o sea, sí es algo que está conversado entre ustedes y que están de alguna manera de acuerdo, ¿no? Han investigado acerca de ellos, les proporcionan la información. Claro, digo, todavía actualmente se queda mucho como en pláticas, por así decirlo. Realmente sí hay muy poca o pobre información respecto al tema todavía, pero lo vemos nosotros, por ejemplo, en la práctica clínica diaria, ¿no? Entonces, es como te decía, sí nos ayuda muchísimo en pacientes fumadores que tratan de dejar el tabaco y pues yo, por ejemplo, si un paciente me preguntara, oye, quiero dejar de fumar, ¿qué puedo hacer? Yo sí recomendaría al vapeador porque la función del tabaco al ser quemado, al respirar humo, es muchísimo más propenso a una enfermedad que simplemente el vapear. O sea, es muy, muy diferente. Es como le explicaba a Alex un poquito antes de que llegaras. A nivel celular, al quitarle oxígeno a la célula es de inmediato matarla, ¿no? Entonces, eso es lo que causa al hacer combustión un cigarro. O sea, ya de ahí de entrada es lo que diferencia. Ya si, por ejemplo, ahorita tenemos el problema que los vapeadores no tienen los ingredientes más apropiados, pues ok, pero ya de entrada hay una diferencia respecto al cigarro. Sí, totalmente abismal. Y precisamente ahí va como mi pregunta. Si un paciente precisamente llega contigo y te dice, ok, ya tengo afección por el cigarro, ¿qué hago? ¿No? Tú como profesional, ¿cómo lo guiarías
Pues mira, todavía es un tema un poquito difícil. Siempre hay que valorar el aspecto personal de cada paciente. O sea, sí es un poquito difícil. Porque, bueno, aquí hay que ver muchísimas cosas, muchísimos aspectos. Hay que ver el aspecto económico del paciente, el aspecto social, pues el aspecto profesional incluso, para poder saber qué es lo que podemos hacer con cada paciente. Pero lo ideal, en un mundo ideal, por así decirlo, yo sí lo referiría con algún profesional cardiorrespiratorio. Ahora, si él solamente me pidiera un consejo de buena persona, sí le recomendaría dejar el cigarro por un vapeador. Por lo menos como alguna de las alternativas, ¿no? O métodos de reducción de daños. Digo, hasta ahorita se conoce que es de las más efectivas en uniterapia, ¿no? Pero bueno, o sea, entiendo que ustedes, o sea, me llama mucho la atención y la verdad es que me agrada muchísimo que entre este gremio, siendo tú tan joven, porque era parte de lo que comentábamos, recién tuvimos nuestro segundo congreso multiperfil, y ahí una de las doctoras, también muy jóvenes, comentaba esto, ¿no? Que por la edad, ¿no? Por el rango de edad, claro, de pronto se piensa que es como más sencillo que ustedes, hablo exclusivamente del gremio médico, en todas las especialidades, que ustedes podrían estar un poco más en pro de esta, de la transición del cigarro combustible a un vapeador, y de pronto que ella también, o sea, con colegas y demás se encuentra, o sea, con que no es así, con que están muy cerrados, con que la desinformación ha permeado demasiado, ¿no? Y que eso les ha impedido de alguna u otra forma orientar adecuadamente a los pacientes. Y la verdad yo celebro muchísimo que en el caso tuyo, de tus colegas, uno, estén bien informados, ¿no? Dos, que sean el medio para poder proveerles de estas otras alternativas y que no los dejen, ¿no? O sea, su suerte, que no los condenen, que no tienen por qué morir prematuramente cuando hay este tipo de opciones menos dañinas, ¿no? Y que tú y tus compañeros, tus colegas y el gremio general con quien te relacionas, pues puedan estar informados a través de personas como tú. O sea, de verdad que sí me da mucho gusto. Que de igual forma, algo que pues sí quisiera comentar es algo que, por ejemplo, alguien que no ha fumado en toda su vida, que pues, sobre todo chicos jóvenes, menores de edad, sobre todo, pues, no les recomiendo acercarse mucho menos a un cigarro, y pues que no tienen la necesidad ahorita de empezar a vapear por alguna razón. Entonces, y sobre todo que ahorita pues al no haber una regularización, que los vapeadores pues ahorita no sabemos a lo mejor qué consecuencia pueden tener en ellos como menores de edad, ¿no? Entonces, sí es algo que a lo mejor no recomiendo de un inicio, pero que sí nos ayuda, como dices tú, a reducir a los daños a quien ya ha fumado, a quien ya tiene ese problema, esa adicción. Sí, correcto. Okay. Muy bien. Ya como última pregunta para cerrar el programa, en general, no solo a tus pacientes, sino en general a las personas que fuman, ¿qué mensaje les darías como profesional de la salud? Pues que se acerquen a cualquier profesional de la salud que esté capacitado, que haya leído o tenido un poquito más de investigación, sin problema alguno. Yo creo que incluso hasta entre pláticas, no siempre en consulta, además, pues podemos orientarlos un poco, ¿no? Y realmente, pues yo también me acerqué a este foro con la intención de que la gente sepa, ¿no? Realmente, pues no todas las personas que están viéndonos, pues, tienen que pagar una consulta para poder platicar acerca de estos temas. Entonces, yo sí les diría que con confianza se acerquen a cualquier personal que pueda orientarlos como nosotros. También me imagino que ustedes pueden platicar con muchas personas, orientarlos un poco de este ámbito. Y pues como te decía, realmente es conocerlos, cada persona, cada situación va a ser muy diferente. Entonces, algo muy general simplemente pues no se puede como tal hacer. Entonces, siempre platicar con alguien, analizar cada situación y con gusto siempre uno podrá apoyarlos. Sí, bueno, pues la verdad es que
digo, antes de cederle ya la palabra final a Alex, yo reiterar la importancia para todos quienes nos ven, nos siguen. Y como bien dices, tenemos las redes sociales, ¿no? Infórmense bien a través de todo, o sea, estamos en Twitter, todas las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, y ahí es donde justamente pueden encontrar ese tipo de información actualizada, vigente, pero reiterar una vez más la importancia, o sea, con esta entrevista que hacemos contigo, la importancia de esta colaboración, ¿no? Multiperfil. No solamente es un médico, no un médico, digamos, oncólogo o un médico general, no, o sea, todas las disciplinas de los profesionales de la salud son igual de importantes porque, por ejemplo, o sea, cuando llegan contigo no necesariamente pueden llegar, digamos, con otro especialista, tú identificas, clasificas, comentas con ellos, conversas y entonces canalizas. Y toda esta cadena es súper importante que esté debidamente informada para que pueda hacer esta labor, ¿no? Y de eso se trata, de que sea uno por uno, todos bien informados, porque ni modo que lleguen contigo y tú les digas algo y entonces lleguen con el médico general, que suele pasar, ¿no? O el oncólogo o algo, y entonces les satanizan como siempre estos métodos y ya les dicen, no haga caso. Entonces, entre propio gremio médico, de pronto hay este tipo de conflictos y pues sí, conceptos contrariados, ¿no? Por no estar debidamente informados. Pero bueno, yo te agradezco muchísimo y de verdad que celebro infinitamente que estén ustedes tan encaminados en apoyar a este grupo de personas fumadoras. Pues. Claro, claro que sí. Pues muchísimas gracias, Luis, por tu tiempo, por la información que nos compartes. También felicidades por tu labor. Y bueno, pues muchas gracias también a todas las personas que nos sintonizaron y que están viendo y que van a ver posteriormente este programa. Nos pueden encontrar como Vapeo Informado, como bien decía Angélica, en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Estamos en YouTube también. Y pues nos vemos el próximo lunes en otra emisión de este podcast de Vapeo Informado, un espacio libre. Y sin fronteras. Bueno, pues. Muchas gracias, Luis. Gracias, Alex. Pues muchas gracias por la oportunidad. Igual me gustaría, antes de despedirnos, recordarles a todos que pues siempre promover el ejercicio, la salud, la buena alimentación y pues muchas gracias por el espacio. Cualquier cosa estamos a sus órdenes en Clínica Sport Solution Fisioterapia. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Expresión Total TV, el canal online que lo tiene todo.